Estoy embarazada y es tuyo. Estás mintiendo. La puerta se abrió y el mundo de Said al-Hassan cambió de forma sin hacer ruido. Ella estaba en el umbral con la luz de octubre detrás como un marco que nadie había pedido. Sofía Moreno, el cabello oscuro suelto sobre los hombros, una blusa color crema que había sido bonita antes de los meses y el cansancio, las ojeras suaves que no eran de una noche sino de muchas, los zapatos planos, la bolsa pequeña que era todo lo que había traído y el vientre redondo, visible, imposible de ignorar. El camarero que estaba puliendo copas junto a la barra se detuvo en seco. Las copas quedaron inmóviles en sus manos. Nadie dijo nada. El silencio del restaurante cerrado se volvió de otro tipo, del tipo que tiene peso. Said al-Hassan era el hombre que controlaba ese espacio con la sola fuerza de estar en él. 32 años, el traje oscuro sin una arruga, los gemelos de plata, el pelo peinado hacia atrás con esa autoridad que no se aprende sino que se hereda. Un hombre al que el mundo le cambiaba el ritmo cuando entraba. Un hombre que nunca esperaba nada porque las cosas llegaban antes de que él las pidiera. Ese hombre se quedó completamente inmóvil. La sangre se le fue de la cara despacio, como algo que se vacía sin remedio. Sofía entró, caminó entre las mesas con manteles de lino blanco, las lámparas de cobre inmóviles sobre su cabeza, el suelo de mosaico andaluz brillando bajo sus pasos lentos. Cada paso le costaba un poco más de lo que debería. El cansancio estaba en su cuerpo entero, en la mano que subía sola al vientre al moverse, en los ojos que miraban hacia adelante con una determinación que claramente había construido esa mañana pieza por pieza antes de salir de casa. Llegó hasta la barra, puso las manos sobre el mármol frío, lo miró. No vine a pedirte nada. La voz le salió clara, pero había algo debajo, algo que temblaba en los bordes como una llama pequeña en el viento. Vine porque tienes derecho a saber. Said abrió la boca. Estoy embarazada. La voz más baja ahora, directa, sin adorno. Es tuyo. El silencio que siguió pesaba como las piedras del edificio entero. Said sintió ese peso caerle encima. Sintió el suelo volverse menos sólido. Y entonces, el miedo que llevaba generaciones disfrazado de otras cosas dentro de los hombres de esa familia, encontró su forma de salir. La única que conocía. Estás mintiendo. La voz le salió fría, más fría de lo que quería. Del tipo de frío que hace más daño que un grito porque llega directo y sin aviso. No sé qué estás buscando, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Sofía no se movió. Lo miró durante un segundo largo, con esos ojos que él había conocido de otra manera, en otra luz, en otra vida que duró casi un año y que él había decidido enterrar como si nunca hubiera existido. 6 meses sin responder mensajes, 6 meses sin contestar llamadas, 6 meses de silencio construido a propósito mientras ella cargaba esto sola. Bien, la palabra le salió pequeña, seca, como una puerta que se cierra sin portazo. Sacó un papel del bolso, lo puso sobre el mármol con una sola mano, su número escrito con letra pequeña y ordenada, la tinta azul. Cuando estés listo para ser honesto, sabes dónde encontrarme. Dio media vuelta. Caminó hacia la puerta con los pasos más lentos y más dignos que le quedaban. Pasó bajo las lámparas de cobre. Pasó entre las mesas de lino blanco. Llegó a la puerta y la empujó hacia afuera, hacia la tarde sevillana. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, se detuvo. Se apoyó en la pared exterior. La piedra fría y vieja del barrio de Santa Cruz contra su espalda. Las naranjas en los árboles frente a ella cambiando despacio de color.
El aire olía a aceite caliente y a algo dulce de alguna panadería cercana. Sevilla perfecta y completamente ajena a todo. Sofía apretó los labios, cerró los ojos, y una lágrima le cayó por la mejilla, solo una, despacio, desde el ojo hasta la comisura de la boca, donde la dejó sin secarse. No tenía fuerzas para más, o quizás esa única lágrima era todo lo que se había permitido traer hasta aquí. Todo lo que cabía en esa pared de ese restaurante de ese hombre que la había mirado como si no la conociera de nada. Respiró, se separó de la pared y siguió caminando por las callejuelas del barrio de Santa Cruz con la mano sobre el vientre y la tarde de octubre cayendo despacio sobre las piedras antiguas a su alrededor. Adentro, Said no se había movido. El papel sobre el mármol blanco, la tinta azul, las letras pequeñas y ordenadas que eran ella entera, el olor de su pelo que él seguía recordando a las 3 de la mañana, aunque no se lo hubiera permitido recordar de día. Las noches que habían existido y que él había decidido que no existieran porque era más fácil que la verdad. Estiró la mano hacia el papel. No lo tomó. Los pasos llegaron desde el pasillo de la cocina. Pesados, medidos, con esa cadencia de un hombre al que el tiempo le pertenece y lo sabe. Ibrahim Al-Hassan llenó el umbral con su 1,90 m de traje gris marengo. 63 años construidos como una advertencia, los hombros anchos, la mandíbula cuadrada. El pelo blanco peinado hacia atrás, con una severidad que en otro hombre hubiera requerido esfuerzo. En él era simplemente naturaleza. Los ojos oscuros y quietos que no miraban sino que registraban, que calculaban en silencio, que decidían lo que iba a pasar antes de que nadie más hubiera terminado de pensar. Miró a Said, miró el papel sobre el mármol, volvió a mirar a Said. La vi salir, la voz baja, perfectamente controlada, de esa calma que no es paz, sino hielo antiguo. Escuché lo suficiente. Cruzó el salón despacio, se detuvo al otro lado de la barra, miró el papel un instante, luego levantó los ojos hacia su hijo con esa expresión que no era rabia todavía. Era algo peor, era decisión tomada. El compromiso es el viernes. La familia Al-Rashid llega el jueves. Quirúrgica. El restaurante tiene que estar perfecto. Tú tienes que estar perfecto. Se permitió un segundo más de silencio. Esto tiene que resolverse antes. Resuélvelo. No explicó qué significaba resolver. No necesitaba hacerlo. Llevaba décadas entrenando a su hijo para entender el idioma preciso de las cosas que no se dicen hasta el final. Ibrahim dio media vuelta y desapareció por donde había venido. El salón quedó en silencio. El papel seguía sobre el mármol blanco, y Sevilla afuera seguía siendo perfecta. Sus piedras viejas, sus naranjos, su tarde dorada que no sabía nada de lo que acababa de pasar entre esas paredes. O quizás sí. Quizás llevaba siglos sabiéndolo. La casa de los Al-Hassan esa noche era otra cosa. No era una casa, era una declaración. 120 velas distribuidas por cada superficie plana, ramos de rosas blancas y doradas en los rincones del salón, ramas de jazmín entrelazadas en la barandilla de la escalera principal que olían tan fuerte que el aire mismo parecía tener peso. La vajilla de porcelana con bordes dorados que Fátima guardaba en cajas desde hacía años. Las copas de cristal tallado que solo salían en ocasiones que Ibrahim consideraba dignas de ellas. Las alfombras persas en el suelo, los candelabros de plata sobre la chimenea, las paredes del salón tapizadas en seda color marfil que absorbían la luz de las velas y la devolvían suave. Todo olía a rosas y a cardamomo y a ese cordero que llevaba marinando desde la noche anterior con comino y canela y clavo. Ibrahim Al-Hassan sabía exactamente cómo construir una apariencia perfecta.
Llevaba toda la vida haciéndolo. Said bajó las escaleras a las 8 en punto. Traje negro de corte italiano, corbata color burdeos, los gemelos de oro que habían sido de su abuelo. El pelo peinado hacia atrás con esa autoridad suya de siempre. Alto, recto, con esa presencia que llenaba una habitación antes de que él abriera la boca. Ibrahim lo esperaba al pie de la escalera. Lo miró de arriba a abajo con esa mirada suya de inspector. Ajustó la solapa de Said con 2 dedos sin decir nada. Un gesto pequeño, un recordatorio silencioso de quien mandaba incluso sobre los detalles. La familia Al-Rashid llegó a las 8:15 en un coche negro que ocupó toda la callejuela. Entraron como entra la gente que sabe que el mundo está mirando. El padre con su traje gris perla, la madre con un vestido color vino oscuro y un collar de perlas que valía más que el alquiler de muchos meses. Y Nur, alta, serena, el cabello recogido en un moño bajo, los ojos oscuros y quietos, un vestido verde botella que le caía desde los hombros con esa clase de elegancia que no se compra sino que se hereda. Said la saludó con una sonrisa educada. Ella le devolvió exactamente la misma. 2 personas perfectamente entrenadas para representar algo que ninguna de las 2 había pedido. La cena fue larga y cargada de palabras brillantes. Ibrahim presidía la mesa como quien preside un tribunal. Hablaba de la historia de la familia, del restaurante premiado, del nombre Al-Hassan y lo que significaba en Sevilla y más allá de Sevilla. El padre de Nour escuchaba con la sonrisa de quien reconoce en otro hombre su propio idioma. Las madres hablaban de flores y de viajes. El vino blanco brillaba en las copas de cristal tallado. Said respondía cuando le preguntaban. Sonreía en los momentos correctos. Levantaba la copa. Cortaba el cordero con movimientos precisos, pero sus ojos vivían en otro lugar, en un papel sobre un mármol frío. En una voz que decía, vine porque tienes derecho a saber, en un vientre redondo que había visto esa tarde y que no podía dejar de ver. Entonces Ibrahim dijo su nombre, Said, la voz tranquila, con ese tono de quien hace una corrección que lleva tiempo esperando. El señor Al-Rashid pregunta por el proyecto de expansión del restaurante, el que mencioné en marzo. Said lo miró. Estamos revisando los tiempos, dijo. Estamos revisando los tiempos. Ibrahim repitió las palabras de su hijo con una sonrisa leve dirigida a los Al-Rashid, como si pidiera disculpas por algo. Como si la respuesta de Said fuera la de un niño que no ha preparado la lección. Lo que Said quiere decir es que el proyecto está en pausa por decisión mía. Hay que saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Algo que todavía se aprende. El silencio duró 2 segundos. 2 segundos en los que los Al-Rashid miraron su vajilla, en los que Fátima tomó un sorbo de agua, en los que Nur clavó los ojos en su plato con esa discreción suya de siempre. Said sintió el calor subirle al cuello. No dijo nada. Sonrió. Tomó su copa. Bebió despacio. Ibrahim siguió hablando como si nada hubiera pasado, porque para él nada había pasado. Era simplemente el orden natural de las cosas. Él hablaba. Los demás aprendían. Así había funcionado siempre, y así seguiría funcionando. Después de la cena, Said salió al patio interior. Necesitaba 1 minuto sin el peso de esa mesa. Sin la vajilla de porcelana y las velas y el olor dulce del jazmín que le apretaba el pecho de una forma que no sabía nombrar. Se apoyó junto a la fuente, el agua cayendo, el único sonido honesto de toda la noche. Nur apareció a su lado sin ruido. Tenía una copa de té que no había tocado. ¿Estás enamorado de otra persona? Sin rodeos, sin crueldad. Solo la pregunta directa de alguien que prefiere saber aunque duela. Said no respondió.
El silencio fue la respuesta. Eso pensaba. Nur miró el agua. Yo también tengo un corazón, Said, por si alguien en esta casa lo había olvidado. Dio media vuelta y desapareció adentro. Said se quedó solo con la fuente y el jazmín y las voces amortiguadas del salón. Sacó el teléfono. El número de Sofía. Esos 10 dígitos que eran casi un año de algo que no había tenido nombre oficial, pero que había sido real. Más real que todo lo que había en ese salón lleno de velas y porcelana y mentiras bien vestidas. Apagó la pantalla. Volvió adentro. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba sentada en el suelo del baño. Había empezado en el sofá, con la taza de manzanilla, con el ordenador en la mesa. Una amiga le había mandado un mensaje con un enlace y ella lo había abierto sin pensar porque era tarde y estaba cansada y no esperaba nada. La foto la golpeó antes de que pudiera prepararse. Said con el traje negro, los gemelos de oro, esa postura suya que llenaba el espacio. Una mujer hermosa a su lado con un vestido verde y un collar de perlas. Los dos padres detrás. Flores blancas y doradas en todos los rincones. Una casa que brillaba como si el dinero tuviera luz propia. La familia Al-Hassan y la familia Al-Rashid anuncian con alegría el compromiso de sus hijos. Sofía cerró el ordenador. Se levantó sin saber por qué. Caminó hasta la ventana. El barrio de Triana abajo. Las luces amarillas. El Guadalquivir a lo lejos brillando negro. El apartamento pequeño con sus paredes simples y su planta en el alféizar. Y la taza de manzanilla enfriándose sola en la mesa. Todo tan pequeño, todo tan lejos de esas flores y esas velas y esa porcelana dorada. Apoyó la mano en el cristal frío. Miró su reflejo, el pelo sin arreglar, la camiseta grande, el vientre que no cabía ya en la ropa de antes. Esa imagen de ella misma que no se parecía en nada a la mujer del vestido verde del collar de perlas. Las piernas no la sostuvieron. Se fue al suelo despacio, la espalda contra la pared, las rodillas dobladas, las manos sobre el vientre, el frío del suelo de cerámica subiendo por los muslos, y entonces lloró. No de esa manera contenida con la que había salido del restaurante esa tarde. Lloró de verdad, con el pecho, con la garganta, con todo el miedo acumulado de 6 meses sola, con este secreto y este vientre y este amor que había sido tan real y que él había enterrado como si nunca hubiera existido. Lloró hasta que no le quedó nada, hasta que el apartamento estuvo en completo silencio, hasta que lo único que se escuchaba era su respiración irregular y el sonido lejano del río. Entonces apoyó la cabeza en la pared, cerró los ojos, y el bebé se movió dentro de ella, suave, real, como diciéndole que seguía ahí, que no estaba tan sola como parecía. Sofía apretó los ojos más fuerte y no dijo nada, porque no había palabras para esto, solo el suelo frío y la noche. Y Sevilla ahí afuera sin saber nada. El despacho de Ibrahim olía a cuero viejo y a poder acumulado durante décadas. Las persianas siempre a medio cerrar, la lámpara encendida aunque fuera de día, los libros ordenados como soldados, un cuarto que no era un cuarto sino un mensaje, todo en él decía lo mismo. Aquí mando yo, aquí siempre he mandado yo. Said entró y cerró la puerta. Ibrahim no levantó los ojos, siguió con sus papeles. Ese gesto de siempre. Ese recordatorio pequeño y calculado de que el tiempo de los demás valía menos que el suyo. Luego abrió el cajón lateral, sacó el sobre, blanco, grueso. Lo puso sobre la mesa con la misma expresión con que habría puesto una factura de proveedor. 50.000 euros. La voz plana, sin temperatura. Suficiente para que ese error tuyo desaparezca de esta ciudad y no vuelva a ser un problema. Said miró el sobre. Esa mujer. Ibrahim continuó sin cambiar el tono, sin necesitar cambiar el tono. Esa situación,
Hay que resolverla antes del viernes. Los Al-Rashid son una familia con nombre. No pueden llegar a esta casa y encontrar ese tipo de ruido en la puerta. Entrelazó las manos sobre la mesa. Tú vas a llevarle esto. Le explicas que lo que pasó fue un error que esta familia no puede sostener, que hay dinero suficiente para que empiece en otro lugar. Otro país sí hace falta. ¿Y el niño?, dijo Said en voz baja. Ibrahim lo miró. Eso no es un niño todavía. La frialdad en su voz era absoluta. Es una complicación, y las complicaciones se gestionan antes de que crezcan. Said no dijo nada. Tómalo, dijo Ibrahim. Said tomó el sobre, bajó las escaleras con él en la mano como quien lleva algo contaminado. Cruzó el patio de la casa, salió a la calle sin chaqueta aunque el aire de la mañana cortaba. Las palabras de su padre le resonaban dentro con esa precisión clínica que tenían siempre. Ese error tuyo, esa situación, esa mujer. Como si Sofía no tuviera nombre, como si el bebé que crecía dentro de ella no fuera también de él. Caminó sin rumbo durante un tiempo largo, por las callejuelas del centro, por la orilla del Guadalquivir donde el río avanzaba lento y dorado bajo el sol de octubre. En algún punto se detuvo junto al agua. El río le devolvió su propio reflejo desde abajo, el sobre en la mano, el traje, la cara seria de siempre. Lo miró durante un momento y no se reconoció, no el gesto, no la mandíbula apretada, no los ojos que miraban desde el agua como los ojos de un hombre que lleva demasiado tiempo haciendo cosas que no elige. Era su cara, pero era también la cara de su padre, y eso fue lo que no pudo sostener. Metió el sobre en el bolsillo y siguió caminando hacia Triana. Llegó sin haber decidido llegar, se detuvo delante del edificio de fachada ocre, las contraventanas del tercer piso abiertas, la planta en el alféizar, verde y pequeña. La había puesto ella porque siempre ponía plantas en los alféizares. Lo recordaba de las noches que habían existido y que él había decidido que no habían existido. Subió, llamó. Hubo un silencio más largo de lo normal, luego pasos lentos. La puerta se abrió. Sofía estaba en la puerta y el tiempo que había pasado desde el restaurante estaba escrito en cada parte de su cara. Las ojeras oscuras y profundas de quien lleva noches sin dormir de verdad. El pelo recogido con prisa. La camiseta con una arruga en el hombro de haberse quedado dormida con ella puesta. Una mano apoyada sobre el vientre, la otra en el marco de la puerta. Esa mano le temblaba apenas. Solo quien miraba de verdad podía verlo. El apartamento detrás de ella tenía ese desorden suave de las personas que sobreviven, pero no llegan a todo. Un vaso en el suelo junto al sofá. Una manta tirada de cualquier manera. Papeles sin ordenar en la mesa. Sofía lo miró, no con rabia, con ese cansancio que va más allá del cansancio, el tipo de agotamiento que viene de sostener demasiado sola durante demasiado tiempo. Said abrió la boca. Las palabras que había construido en el camino se cayeron todas al mismo tiempo. Cada frase que Ibrahim hubiera aprobado, cada argumento frío y razonable, todo se deshizo al ver esa mano que temblaba en el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Said? La voz le salió suave, sin hostilidad. Eso era lo que más le dolía. Que ella todavía no tuviera rabia. Él no respondió, la miró, el vientre, las manos, los ojos cansados. Toda esa vida pequeña y real, y sola que había construido mientras él jugaba a ser el heredero perfecto en una familia que se caía a pedazos por dentro. El sobre en el bolsillo pesaba como una piedra de río. Nada, dijo al fin. Sofía asintió despacio. Cuídate, dijo, y cerró la puerta. Said se quedó en el rellano oscuro con el sobre sin entregar y el vacío de haber dicho nada cuando debía haberlo dicho todo.
Bajó a la calle. Caminó sin dirección. Entró a una farmacia en San Lorenzo a buscar algo para el dolor de cabeza que llevaba 3 días instalado entre sus ojos. Cuando salió con la bolsa en la mano, se detuvo en seco. Sofía estaba en la acera, a 3 metros, con su propia bolsa de farmacia, los ojos abiertos, pero no lo miraba a él. Miraba a la mujer que estaba a su lado. Alta, elegante, pelo recogido, esos ojos oscuros y quietos que Said conocía bien. Nur. Las 2 mujeres se miraron durante un segundo que no tenía duración medible. Nur sabía quién era Sofía. Se veía en la forma de mirarla, no con curiosidad, con reconocimiento. Said no se movió. Nur lo miró a él una sola vez, y en esa mirada había algo que no necesitaba palabras. Luego volvió los ojos hacia Sofía con una expresión que Said no supo descifrar del todo. Sofía entró a la farmacia sin decir nada. Said y Nur se quedaron en la acera con el sol de octubre encima y el peso de todo lo que los 3 sabían y nadie había dicho todavía. Adentro, Sofía puso las pastillas sobre el mostrador. Le temblaron tanto las manos que las monedas del cambio cayeron al suelo, rodaron por el linóleo. La farmacéutica la miró. Sofía sonrió. «Estoy bien», dijo. Recogió las monedas. Salió a la calle. Se puso de espaldas a la puerta de la farmacia. Cerró los ojos. El sol en la cara. El ruido de Sevilla a su alrededor. Las palomas, un coche, alguien riendo a lo lejos. Se quedó así un momento largo, respirando. Antes de continuar, Nur dio el primer paso. Said abrió la boca, pero ella lo miró con esa calma suya que era como una pared de mármol. Dijo su nombre solo, y en ese nombre había una instrucción completa. Él la entendió. Miró a Sofía una vez más, ese segundo que era todo lo que no sabía decir todavía. Luego dio media vuelta y subió la calle con los pasos rápidos y la espalda recta, y el sobre sin entregar en el bolsillo. Nur esperó hasta que desapareció en la esquina. ¿Tienes tiempo para tomar algo? El bar era pequeño y oscuro y honesto. Azulejos azules y blancos hasta la mitad de la pared. Mesas de madera vieja. Un hombre mayor dormitaba detrás de la barra con la radio a bajo volumen. Olía a café y a algo frito de la mañana. Se sentaron en el fondo. Sofía pidió agua. Nur pidió café. «Sé quién eres», dijo Nur. «Sé lo del bebé. Ya lo suponía. Yo no quiero este matrimonio». La voz directa, sin rodeos. «No te lo digo para que sientas lástima. Te lo digo porque llevas meses siendo tratada como una cosa que hay que esconder. Y alguien tenía que decirte la verdad. ¿Por qué lo aceptaste entonces? Porque hay un hombre que se llama Karim. Y porque no tuve el valor de decirle a mi familia que lo quiero. El valor es más fácil cuando no tienes nada que perder. Tú lo tienes, Sofía. Yo todavía estoy aprendiendo». El silencio entre ellas cambió de forma, del tipo que aparece cuando 2 personas se reconocen. «¿Cómo fue?», preguntó Nur. «Con Said». «¿Cómo empezó?». Sofía tardó. Fue despacio. No fue un momento grande. Fue una tarde en el restaurante, cuando vine a buscar a mi padre, y él estaba cerrando solo, y nos pusimos a hablar, y de repente eran las 2 de la mañana. La voz más fina. Era diferente cuando estábamos solos, sin el apellido encima. Sin Ibrahim mirando, un hombre que hacía preguntas de verdad y escuchaba las respuestas de verdad. Me enamoré sin darme cuenta, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Cuando desapareció no entendí nada. Sofía apretó el vaso. Un día estaba ahí y al día siguiente no contestaba. Los mensajes sin respuesta, las llamadas al vacío, los ojos brillantes ahora. Luego descubrí que estaba embarazada y me quedé sola con eso, completamente sola. Ir al restaurante fue lo más difícil que he hecho en mi vida, la voz quebrándose en el borde. Me preparé durante semanas.
Me decía que no iba a llorar, que iba a ser fuerte. Se le escapó una lágrima, solo una. Resbaló por la mejilla y ella no la secó. Y cuando me miró como si no me conociera, casi no pude salir caminando. Nur no fingió que no veía. Estiró la mano sobre la mesa, solo eso. Ese contacto simple y cálido de alguien que no tiene palabras mejores que su propia mano. Sofía respiró. Estoy montando el cuarto del bebé sola. La voz casi para ella misma. Una cuna de segunda mano del mercadillo. La estoy pintando de blanco con una brocha pequeña que me dejó mi vecina. Me canso enseguida. Me siento en el suelo a descansar y miro la cuna a medio pintar y pienso que cuando llegue él o ella, ese cuarto va a estar listo, aunque yo tenga que pintarlo de rodillas. Nur apretó su mano y tuvo que mirar hacia otro lado un momento. Va a estar listo, dijo, y va a ser precioso. Al otro lado de la ventana del bar, un hombre pasó despacio por la acera. 40 años. Delantal doblado bajo el brazo. Uno de los camareros de la perla del desierto que volvía del mercado. Se detuvo un segundo al reconocer el perfil de Noor al-Rashid, sentada al fondo con una mujer desconocida. Una mujer con un vientre grande y los ojos brillantes. Siguió caminando. Pero ya había visto. Ibrahim recibió la llamada 40 minutos después. Said estaba revisando las reservas del fin de semana cuando escuchó los pasos en el pasillo. Esa cadencia, ese peso específico sobre las piedras. No necesitaba ver para saber. Ibrahim entró al salón con el teléfono todavía en la mano. No se sentó. No necesitaba sentarse para ocupar el espacio. Le bastaba estar ahí con esa figura entera y esos ojos que lo registraban todo y no perdonaban nada. Las vieron juntas, la voz baja, más peligrosa por eso. Nur y esa mujer, en un bar de San Lorenzo, hablando. Said no respondió. ¿Sabes lo que significa eso si llega a oídos de los al-Rashid? Ibrahim dio un paso hacia él. Lento, deliberado. ¿Sabes el daño que puede hacer esa conversación? Otro paso. Tú no lo resolverás, eso está claro. Llevas semanas sin resolverlo. La voz bajó todavía más. Así que lo voy a resolver yo. ¿Qué significa eso? Ibrahim lo miró con esa calma de hielo que era más amenazante que cualquier grito. Significa que hay maneras de hacer que un problema desaparezca sin que nadie tenga que firmar nada. Said sintió algo helarse dentro de su pecho. Padre, esa mujer no tiene nombre en esta ciudad. No tiene familia con peso. No tiene nada que la proteja. Ibrahim habló como quien enumera hechos administrativos. Una persona así puede recibir una visita. Puede entender que Sevilla no es un buen lugar para criar a un hijo sola. Puede decidir sola que es mejor irse. El salón en silencio. Las lámparas de cobre, el suelo de mosaico, las mesas con manteles de lino que nadie había terminado de poner todavía. Said miró a su padre y entonces tomó el vaso que estaba sobre la barra. No lo tiró, no gritó. Solo lo apretó entre los dedos con toda la fuerza que llevaba semanas acumulando sin encontrar salida. El cristal cedió con un sonido seco y limpio. Los trozos cayeron sobre el mármol blanco como algo que no tenía vuelta atrás. Los dos camareros del fondo no se movieron. Ibrahim bajó los ojos hacia los trozos de cristal. Los miró durante un segundo largo. Luego miró a su hijo. Y por primera vez en toda su vida, Said vio en la cara de Ibrahim algo que ese hombre nunca había mostrado. Solo un segundo, fugaz, como una grieta en una pared que parecía no tener ninguna. Incertidumbre. Ibrahim dio media vuelta. Limpia eso, dijo, y salió del restaurante con los mismos pasos de siempre. Pesados, medidos, sin apresurarse. La puerta se cerró.
Said se quedó con los trozos de cristal sobre el mármol y la mano que le ardía levemente y ese frío en el pecho que no era miedo por él. Era miedo por Sofía. Ibrahim no había preguntado, no había amenazado con palabras directas, solo había enumerado hechos con esa voz clínica de siempre y había dicho, lo voy a resolver yo. Y Said sabía exactamente lo que eso significaba. Su padre, esa noche, iba a ir a Triana. Don Manuel guardaba las cosas importantes en una caja de metal azul. Estaba debajo de la cama desde hacía años. Contratos viejos, fotos, papeles que un hombre guarda sin saber exactamente por qué. Por instinto, por la sensación de que algún día algo puede necesitar ser demostrado. Sofía lo encontró una tarde buscando unas fotos antiguas de su madre. «Papá, ¿qué es esto?». Don Manuel se limpió las manos en el delantal y miró lo que ella sostenía. Un sobre amarillento con el membrete de un banco. Luego otro. Una carta de un proveedor de especias con la palabra «impagado» en rojo. Una notificación con el logo del restaurante y una fecha de 3 años atrás. «Cosas del trabajo», dijo, «de cuando estaba en La Perla». «¿Por qué las guardaste?». Don Manuel se sentó en la silla junto a la ventana. Tardó un momento. «Porque cuando me fui no me pagaron el último mes». La voz tranquila, sin rabia vieja. Solo el peso de algo que había cargado callado mucho tiempo. Fui al banco a preguntar. El gestor que conocía me dijo en voz baja que Ibrahim llevaba meses sin pagar a nadie, que había pedido 2 préstamos, que la hipoteca del local estaba en mora. Miró la caja de metal. Lo guardé por si algún día hacía falta. Luego pasó el tiempo y pensé que ya no importaba. Sofía tenía los papeles en la mano. Los leyó despacio. Las fechas, las cantidades, los nombres de proveedores que reclamaban facturas sin cobrar desde hacía más de 1 año. Una deuda con el banco que tenía el tamaño de algo que no se resuelve fácilmente. La familia Al-Hassan llevaba años hundiéndose en silencio, y el matrimonio con los Al-Rashid era el salvavidas. No era tradición, no era honor de familia ni obligación cultural. Era desesperación disfrazada de orgullo. Y Said había obedecido porque le habían enseñado desde niño que obedecer era lo mismo que amar. No lo justificaba, lo explicaba. Sofía dobló los papeles despacio. Se los devolvió a su padre sin decir nada más. Don Manuel los guardó en la caja sin preguntar qué pensaba ella. La conocía demasiado bien para preguntar lo que ya veía en su cara. Esa noche Sofía tardó mucho en dormir. Se quedó parada en la puerta del cuarto pequeño que había empezado a convertir en habitación del bebé. La cuna de segunda mano, con la pintura blanca a medias. La brocha apoyada en el bote. Una caja con sábanas dobladas que había comprado en el mercadillo. Una lámpara pequeña sin pantalla todavía en el suelo. Miró todo eso durante un momento largo y pensó en el futuro de una forma que llevaba semanas intentando no hacer. Sin dinero de sobra, sin familia paterna, sin nadie que llegara a las 3 de la mañana si el bebé tenía fiebre, sin una mano al otro lado de la cama, sin nada más que ella y ese cuarto a medio pintar y una cuna de segunda mano que todavía olía a la casa de otra persona. Le entraron ganas de sentarse en el suelo. Lo hizo. Se apoyó en la pared con las piernas cruzadas y las manos sobre el vientre y miró la cuna. El bebé se movió dentro de ella con esa presencia suya de siempre, pequeña, real, completamente ajena a todo lo que su madre estaba pensando. «¿Qué hago si nunca aparece?», le dijo en voz baja. La cuna no respondió. El silencio del apartamento de Triana tampoco. Sofía cerró los ojos. Respiró. Se permitió el miedo durante 1 minuto exacto. Ese miedo concreto y sin adorno de quedarse sola con esto para siempre, de criar a un hijo preguntándole cosas sobre el padre que ella no sabría cómo responder,
de pintar esa cuna y comprar esas sábanas y encender esa lámpara sin pantalla durante años y años sola. Luego abrió los ojos, tomó la brocha y le dio otra mano de pintura blanca a la cuna en el suelo del cuarto a oscuras. Al otro lado de la ciudad, Ibrahim llegó al restaurante a media mañana. Entró por la puerta de la cocina como siempre, sin avisar, con esa forma suya de aparecer que no era una visita sino una inspección. Un chico joven estaba emplatando, 19 años, llevaba 3 semanas en la cocina. Tenía las manos nerviosas de quien todavía no ha aprendido que los nervios se notan en la comida. Ibrahim se detuvo detrás de él, miró el plato. ¿Esto es lo que llamas presentación? El chico se giró, la cara blanca. Intentó decir algo. Calla. Ibrahim tomó el plato. Lo puso sobre la encimera con un golpe seco. 15 años construyendo este restaurante, 15 años de reputación. Y tú me traes esto. Señaló el plato con un dedo. El aceite fuera del borde, la guarnición aplastada. ¿En qué estabas pensando? ¿O es que no piensas? El chico no dijo nada. Tenía 19 años y los ojos de alguien que no sabe dónde meterse. Si no puedes hacer esto bien, no sé qué haces en mi cocina. Ibrahim le dio la espalda. Le habló al resto de la cocina como si el chico ya no existiera. Aquí se trabaja con precisión o no se trabaja. Said estaba en la puerta de la cocina. Lo había visto todo. Miró al chico que seguía con los ojos clavados en el suelo, las manos a los lados. Esa postura de quien acaba de ser reducido a nada delante de todo el mundo. Y pensó en don Manuel. Don Manuel, que había trabajado 15 años en esa misma cocina, que se había ido callado y sin escándalo después de que Ibrahim le hiciera exactamente esto. La misma escena, la misma voz, el mismo dedo señalando, como si el tiempo no hubiera pasado, como si Ibrahim fuera incapaz de aprender algo nuevo porque nunca había necesitado hacerlo. Said entró a la cocina, se acercó al chico. «Sal 5 minutos», le dijo en voz baja. «Toma aire, luego vuelves». El chico levantó los ojos, asintió. Desapareció por la puerta de atrás. Ibrahim miró a su hijo. «Lo estás malcriando. Lo estoy tratando como a una persona», dijo Said. El silencio en la cocina duró exactamente lo que tarda una olla en empezar a hervir. Ibrahim se fue sin responder. Said se quedó de pie junto a la encimera con el plato todavía ahí. El aceite fuera del borde, la guarnición aplastada, un error pequeño de un chico de 19 años que no merecía lo que acababa de recibir. Pensó en don Manuel comprando pan en la calle Feria cada mañana. Pensó en Sofía pintando una cuna sola de noche. Y pensó en el tipo de hombre en el que se estaba convirtiendo si seguía mirando estas cosas sin decir nada. Karim Ben Ali llegó a Sevilla un jueves por la tarde con una mochila pequeña y sin avisar. Así era él, sin ceremonia, sin anuncio previo, del tipo de personas que aparecen con la naturalidad de quien siempre estuvo ahí y simplemente encontró el camino de vuelta. Nur lo vio desde la ventana del hotel. Cruzaba la plaza de abajo con esa forma de caminar suya, tranquila, segura, sin prisa pero sin pausa, alto, el cabello oscuro, una chaqueta de lino arrugada que en otro hombre hubiera parecido descuido y en él parecía exactamente lo correcto. Un hombre que no necesitaba demostrar nada porque no tenía nada que esconder. Nur se quedó inmóvil un segundo, luego sonrió. No fue la sonrisa educada de las cenas de familia. No fue el gesto calculado de quien sabe que la están mirando. Fue algo que le cambió la cara entera, que le encendió los ojos, que le borró de golpe los meses de protocolo y de fingir y de decir que sí cuando quería decir que no. Said estaba en el vestíbulo cuando ella bajó las escaleras. La vio pasar sin que ella lo notara. La vio abrir la puerta. La vio cruzar la plaza sin importarle nada de lo que hubiera alrededor.
La vio llegar hasta ese hombre y detenerse delante de él con esa distancia de dos personas que se contienen porque están en público, pero que en realidad no necesitan tocarse para decirse todo. Y luego la vio mirarlo. Solo eso. Said salió a la calle sin interrumpir. Caminó sin destino por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, las fachadas blancas, los geranios rojos, las fuentes con su sonido de siempre. La ciudad envuelta en esa luz naranja del atardecer que lo vuelve todo más hermoso y más doloroso al mismo tiempo. Lo vio en la esquina de la calle Agua, un hombre alto con una chaqueta de lino, caminando en dirección contraria, mirando el mapa del teléfono con esa expresión de quien no conoce la ciudad, pero no le tiene miedo. Karim. Said lo reconoció antes de que sus miradas se cruzaran. Lo reconoció por la forma de caminar, por la seguridad sin esfuerzo, por todo lo que Nur le había comunicado sin palabras desde esa ventana del hotel. Sus miradas se encontraron un segundo. Karim lo miró sin reconocerlo. Solo un hombre en una calle estrecha. Asintió levemente con la cabeza, con esa cortesía natural de quien no tiene enemigos, y siguió andando. Said se quedó parado. Vio alejarse su espalda por la callejuela, la mochila, los pasos seguros sobre las piedras. Un hombre que iba a ver a la mujer que amaba sin calcular el coste, sin pedir permiso, sin doblar la cabeza ante nadie. Un hombre con la valentía que él no había tenido. Estuvo parado en esa esquina durante un minuto entero. Llegó al Guadalquivir sin recordar cómo. Se apoyó en el pretil del puente. El agua abajo color naranja con el sol de la tarde. Una barca lenta, las gaviotas, la ciudad detrás de él viviendo sin saber nada de lo que él sentía. Pensó en Sofía. Siempre terminaba pensando en Sofía, en cómo ella también lo había mirado así, sin cálculo, sin condiciones, en cómo él había tomado ese amor y lo había doblado y guardado, porque su padre le había enseñado que los sentimientos son para los débiles, que un Al-Hassan no se deja llevar, que el nombre vale más que cualquier cosa que se siente. ¡Qué mentira tan vieja! ¡Qué precio tan alto! No planeó ir a Triana, pero sus pies sabían el camino mejor que su cabeza. Por el puente, por las calles que olían a frituras y a río, por la acera de siempre, el edificio de fachada ocre, las contraventanas abiertas en el tercer piso, la planta en el alféizar. Subió, se detuvo delante de la puerta y escuchó música baja desde dentro, algo sin letra, pasos lentos, el ruido de una silla, la vida pequeña y real de alguien en su casa por la noche. Llamó. Los pasos se acercaron. La puerta se abrió. Sofía estaba en el umbral con un jersey grande color crema, el pelo suelto, los pies descalzos sobre el suelo frío, un lápiz detrás de la oreja, una mancha de tinta azul en el dorso de la mano. Lo miró, no dijo nada. Said abrió la boca y todas las palabras que había ensayado en el camino desaparecieron de golpe como si nunca hubieran existido. Cada frase preparada, cada explicación que había construido piedra a piedra durante el trayecto. Lo siento, tengo que contarte algo, necesito que entiendas. Todo se evaporó al ver sus ojos, al ver el vientre, al ver la mancha de tinta azul en esa mano que él había sostenido tantas noches y que ahora sostenía sola todo lo que él había dejado caer. Solo quedó el silencio. Sofía esperó, no con impaciencia, con esa paciencia suya que no era resignación, sino fuerza. La paciencia de alguien que ya aprendió que no puede controlar lo que el otro hace, solo lo que ella decide. Said no entró, se quedó en el umbral mirándola, mirando todo lo que había perdido por miedo. Todo lo que seguía ahí de pie frente a él, con una mancha de tinta en la mano y los pies descalzos sobre el suelo frío.
Dio media vuelta. Bajó un escalón. 2. Y entonces la mano hizo lo que la cabeza no había sabido hacer en meses. Se volvió. Puso la palma entera sobre la madera de la puerta. La sintió fría y rugosa bajo los dedos. Se quedó así un segundo que no era un segundo sino todo, como quien toca tierra después de mucho tiempo en el aire. Como quien necesita algo real y sólido para saber que todavía existe. Luego soltó y bajó las escaleras hasta la calle. Sofía cerró la puerta, se quedó en el centro del apartamento. La música seguía, el lápiz detrás de la oreja, la mancha de tinta en la mano, y esa rabia que empezó pequeña en el pecho y que fue creciendo sola hasta que no cupo más. Golpeó la pared con la palma abierta, no fuerte, pero real. ¿Por qué vino entonces? La voz en voz alta en el apartamento vacío. ¿Para qué? ¿Para mirarme y irse? ¿Para poner la mano en la puerta como si eso fuera suficiente? Caminó hasta la ventana, las luces del barrio de Triana abajo, el río a lo lejos. ¿Qué se supone que hago con eso? Nadie respondió. Se quedó con la frente apoyada en el cristal frío durante un momento largo. La rabia fue bajando sola despacio, como el agua que encuentra su nivel. Como siempre, apoyó la mano sobre el vientre, sintió ese movimiento suave de siempre, esa presencia pequeña y constante que le recordaba cada día por qué seguía de pie. Y entonces llegó, a pesar de todo, a pesar de la rabia y del miedo y de todos los meses de silencio, esa cosa peligrosa, la mano en la puerta, esos 2 segundos, ese hombre que no supo entrar, pero tampoco supo irse del todo. Quizás era eso, quizás era esperanza, la palabra más cara del mundo cuando ya te la han roto una vez y la sigues llevando igual. Ibrahim lo supo esa misma noche. Un conocido del hotel lo llamó, de esos que Ibrahim tenía en todas partes como antenas silenciosas. Le contó lo de Karim, la forma en que Nur había bajado las escaleras, la plaza, los dos mirándose. Ibrahim escuchó en silencio. Colgó el teléfono y la tormenta que llevaba días formándose encontró finalmente la puerta de salida. Apareció en el restaurante antes de la apertura. Said revisaba el servicio con los camareros cuando escuchó la voz de su padre desde la entrada. Alta, seca, del tipo de voz que no pide sino que ocupa. Nur. Ella estaba en una mesa del fondo con un café. Levantó los ojos sin apresurarse. Ibrahim cruzó el salón entero. Se detuvo delante de ella con las manos a los lados y esa figura enorme que había aprendido a usar como instrumento de miedo. Ese hombre se va de Sevilla hoy. La voz le salió baja, más peligrosa por eso. Es un amigo, dijo Nur. No me tomes por idiota. Ibrahim se inclinó levemente hacia ella. Esa amistad termina ahora. ¿O termino yo con ella de otra manera? Nur no se movió, pero los nudillos de su mano sobre la taza se pusieron blancos. Entonces Said se puso de pie. No lo pensó. El cuerpo se movió solo, cruzó el salón en 4 pasos y se plantó delante de su padre. No al lado, delante. El pecho de Said a 1 metro del pecho de Ibrahim. Una pared humana entre ese hombre y Nur. Ibrahim lo miró. 32 años de jerarquía en esa mirada, 32 años de un hijo que siempre cedía. Apártate. No. La voz de Said quieta, firme, sin un gramo de duda. No vas a hablarle así, no aquí, no en ningún sitio. Ibrahim dio un paso hacia él. Said no se movió. Los 2 hombres quedaron frente a frente con el silencio del restaurante entero a su alrededor. Los camareros sin respirar, las lámparas de cobre inmóviles, Sevilla afuera sin saber nada. Ibrahim buscó en la cara de su hijo la rendija de siempre, ese lugar por donde Said siempre había cedido. Lo buscó y no lo encontró. Dio un paso atrás. Solo uno,
pero era el primero que daba hacia atrás en toda su vida que Said recordara. Y los dos lo sabían, y los camareros lo vieron, y las paredes del restaurante lo escucharon con ese silencio especial que tienen los momentos que cambian las cosas. «Hablaremos esta noche», dijo Ibrahim, y salió sin girarse. Esa noche no habló con nadie. Fátima dijo que había salido. Said esperó hasta medianoche. Luego se fue a dormir con algo en el estómago que no era hambre, sino la certeza de que su padre estaba haciendo algo que él no podía ver todavía. Ibrahim llegó a Triana a las 9. Cruzó el puente despacio, las manos en los bolsillos. El río abajo, brillando con los reflejos de las farolas, sabía el edificio, lo había buscado. Subió al tercer piso, llamó. Sofía abrió la puerta y tardó un segundo en procesar lo que veía. Ibrahim Al-Hassan, en su rellano. Con esa cara que era la versión más vieja y más fría de la cara de Said. No abrió la puerta del todo. «Señorita Moreno», la voz impecable, el tono clínico de siempre. «No voy a robarle mucho tiempo». Sofía esperó. «Esta situación no puede continuar». Lo dijo como se enuncia un hecho, sin ornamento, sin elevar la voz. Hay 50.000 euros esperándola. Said no tuvo el valor de entregárselos. Yo sí lo tengo. Sacó el sobre del bolsillo interior. Lo puso en el marco de la puerta. «No voy a irme», dijo Sofía. Ibrahim la miró durante un segundo y entonces dijo lo que había venido a decir de verdad. «Ese niño va a crecer sin nombre». La voz suave, casi amable. Eso era lo más horrible. Ningún Al-Hassan va a reconocerlo, ninguno, ni ahora, ni dentro de 10 años, ni nunca. Los ojos de Ibrahim bajaron al vientre de Sofía con esa frialdad clínica de quien mira un objeto. Cuando el médico le pregunte el nombre del padre en el registro, puede escribir desconocido. Porque en la práctica eso es exactamente lo que va a ser. Un niño sin padre, sin familia, sin nombre, criado por una mujer sola en un apartamento de Triana con lo que gane haciendo dibujos. Sofía no dijo nada. Se había quedado blanca. La mano subió sola hasta el vientre. Los ojos se le llenaron de algo que no dejó caer. No iba a llorar delante de este hombre. No iba a darle eso. Se lo juró a sí misma en ese segundo con toda la fuerza que le quedaba. Tiene 48 horas para pensarlo. Ibrahim recogió el sobre, lo guardó. Después de eso, me temo que mis opciones serán menos generosas. Asintió levemente como quien ha terminado un trámite y bajó las escaleras con los mismos pasos tranquilos con que había subido. Sofía cerró la puerta. Se apoyó en la madera y entonces las piernas dejaron de funcionar. Se fue al suelo despacio, la espalda contra la puerta, las rodillas subidas contra el vientre que ya no cabía como antes, las manos sobre la cara, y lloró, de verdad, con el pecho entero, con la garganta, con todos los meses acumulados de miedo y de soledad, y de aguantar, y de seguir de pie, y de pintarle la cuna de blanco de noche sola en el suelo. Un niño sin nombre, un padre desconocido. Las palabras de Ibrahim resonaban dentro de ella con esa precisión calculada de quien sabe exactamente dónde duele más. Estuvo en el suelo durante un tiempo que no supo medir. Cuando se levantó tenía la cara hinchada y los ojos secos de tanto llorar. Se lavó la cara en el baño, se miró en el espejo un momento, luego tomó el bolso y salió. Don Manuel abrió la puerta en pijama. La miró una sola vez y se apartó para dejarla entrar. Se sentaron en la cocina con la luz baja. Sofía le contó todo. Las palabras de Ibrahim, el sobre, el niño sin nombre, el padre desconocido, la voz suave y clínica de ese hombre diciéndole todo eso en el umbral de su propia casa. Don Manuel escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio duró un momento.
Sofía vio las manos de su padre sobre la mesa, esas manos grandes de cocinero. Las vio apretar el borde de la madera despacio, con una fuerza contenida que era todo lo que él no estaba diciendo. Los nudillos blancos, la madera crujiendo apenas. Luego don Manuel levantó los ojos hacia ella. «Tú no estás sola». 4 palabras, sin promesas imposibles, sin discursos, solo eso. Dicho con la voz de un hombre que lleva 58 años cumpliendo lo que dice. Sofía apretó los labios y asintió. Afuera Sevilla seguía con su noche de siempre, sus farolas, sus piedras, su río que no para nunca, ajena a todo, o quizás no. Quizás las ciudades viejas guardan estas cosas en algún lugar que no tiene nombre y saben exactamente cuánto pesan. Said lo supo por Nur. La llamada llegó a las 8 de la mañana, la voz tranquila por fuera, pero con algo debajo que era urgente. Ibrahim había ido a Triana la noche anterior. Alguien lo había visto cruzar el puente. No había vuelto hasta tarde. Said colgó el teléfono. Se quedó en el borde de la cama con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. La habitación a su alrededor igual que siempre. La misma luz entrando por las persianas. El mismo olor a madera vieja de los muebles que Ibrahim había comprado cuando todavía había dinero para comprar cosas que no hacían falta. Algo se dio dentro de él, no con estrépito. Como una viga que lleva demasiado tiempo con demasiado peso y finalmente dice basta con un crujido sordo que nadie más escucha. Se vistió sin pensar. Salió sin desayunar. El sol de octubre le cayó en la cara con esa honestidad brutal que tiene la luz sevillana. Sin filtros, sin misericordia, todo demasiado claro y demasiado real. No fue al apartamento de Sofía, fue a casa de don Manuel. La fachada baja y blanca en una calle estrecha de San Bernardo. La maceta de albahaca en la ventana. La puerta de madera verde con la pintura descascarada en los bordes. Una casa que olía desde fuera a tiempo vivido y a guiso de la mañana. Llamó. Don Manuel abrió con el delantal puesto. Lo miró sin sorpresa, como quien ha estado esperando algo sin saber exactamente qué forma iba a tener. «Necesito hablar con usted». El viejo se apartó. La cocina era el corazón de esa casa. Azulejos blancos y azules, la sartén al fuego, el olor denso a laurel y a ajo. Don Manuel apagó el fuego. Sirvió 2 tazas de café sin preguntar. Las puso sobre la mesa. Se sentaron. Said miró la taza durante un momento. «Su hija está bien», dijo. «Lo sé. Hablé con ella esta mañana». Don Manuel cruzó las manos grandes sobre la mesa. «¿Por qué vienes a mí y no a ella?» «Porque ya le he hecho suficiente daño». La voz le salió pequeña. «Y porque usted me conoce de antes, de cuando todavía valía algo». Don Manuel no respondió de inmediato. Miró a ese hombre joven sentado en su cocina con el café sin tocar y la espalda que intentaba mantenerse recta, aunque algo por dentro claramente se estaba cayendo. «Trabajé 15 años para tu padre», dijo al fin. La voz le salió tranquila, sin rabia vieja, la voz de quien cuenta algo que digirió hace tiempo, aunque el sabor nunca desapareció del todo. 15 años llegando antes que nadie, yéndome después que todos. Aprendí a no contradecirle. Aprendí que mi opinión valía menos, aunque yo llevara la mitad del restaurante sobre los hombros. Hizo una pausa. Un día, Ibrahim recibió una crítica en un periódico. Decían que la sazón había cambiado. Él entró a la cocina y me señaló delante de todos. Delante de los cocineros, los ayudantes, el chico que fregaba. Me dijo que yo era el problema, que llevaba años bajando el nivel, que si él hubiera prestado más atención, me habría echado antes. La voz de don Manuel se mantuvo igual. Solo los dedos sobre la mesa se apretaron un poco.
Yo no dije nada, me quedé callado, asentí, como siempre. Said lo miraba sin moverse. Esa noche llegué a casa. Don Manuel bajó los ojos a la mesa. Sofía tenía 12 años, estaba haciendo los deberes en esta misma cocina. Me preguntó qué me pasaba, le dije que nada. Me fui a la cama. No pude mirarla a los ojos esa noche, ni los días siguientes, porque sentía vergüenza, no de Ibrahim, de mí mismo, de haber agachado la cabeza durante 15 años y haberle enseñado a mi hija sin querer que eso era lo que hacen los hombres cuando alguien poderoso les grita. El silencio en la cocina pesaba. Me fui 2 semanas después, sin escándalo, sin reclamar el mes que me debían. Levantó los ojos hacia Said. Tú tenías 8 o 9 años entonces. Ibas por el restaurante mirándolo todo con los ojos muy abiertos. A veces te sentabas en el taburete de la cocina y me hacías preguntas sobre las especias, sobre los olores. Un niño con curiosidad de verdad. Siempre pensé que ese niño iba a ser distinto al padre. Said se volvió hacia la ventana. No rápido, despacio, como quien necesita un segundo sin ser visto. Los ojos le ardían. No los dejó caer. Los apretó desde dentro con toda la fuerza que le quedaba. Las manos sobre la taza. La nuez moviéndose en la garganta. Tú no eres tu padre. La voz de don Manuel llegó desde atrás, quieta, exacta. Pero llevas meses haciendo todo lo que él haría. Las palabras cayeron sobre la mesa entre los dos como piedras planas sobre el agua, sin crueldad, sin grito. Solo el peso específico de la verdad dicha por alguien que no tiene nada que ganar diciéndola. Said tardó en volverse. Cuando lo hizo tenía los ojos secos, pero don Manuel los había visto igual. Mi hija no te necesita. Don Manuel se levantó, volvió al fogón, encendió el fuego debajo de la sartén. Va a estar bien con o sin ti. Ese niño va a tener una madre que vale más que todas las familias con nombre del mundo. El aceite empezó a chisporrotear despacio. Pero ese niño también merece un padre. Eso ya es cosa tuya. Said se levantó, dejó la taza sin tocar, extendió la mano. Don Manuel se giró, miró esa mano durante un segundo largo y la apretó. Con esos dedos grandes de cocinero que habían amasado y cortado y removido durante 30 años. Un apretón que no era perdón todavía, pero era algo real. La primera piedra de algo que no tenía nombre. Said salió a la calle, caminó sin rumbo durante un rato. Llegó a casa cuando el sol ya caía hacia los tejados. Subió a su cuarto, abrió el cajón de la mesilla, sacó el sobre blanco. Lo tuvo en las manos un momento. Ese papel grueso y limpio, esos 50.000 euros, el precio que su padre le ponía a una persona, a un niño, a 8 meses de soledad de Sofía, pintando una cuna de segunda mano de noche en el suelo de rodillas. Empezó a romperlo. Despacio, un trozo, luego otro, como quien deshace algo que nunca debería haber existido. Los pedazos cayeron sobre la mesilla uno a uno, blancos, pequeños, inútiles. Cuando terminó, no se quedó mirándolos. Tomó el teléfono, buscó la dirección del registro civil, la leyó una vez, apagó la pantalla, se tumbó en la cama vestido. No durmió. A las 5 de la mañana se levantó, se duchó. Se vistió con la ropa del día anterior porque no importaba. Bajó a la cocina, puso el café. No lo bebió. Salió a la calle. Sevilla dormía todavía. Las piedras antiguas del barrio de Santa Cruz grises bajo la luz que no había llegado del todo. Las naranjas en los árboles inmóviles en el aire quieto. Un gato cruzando una plaza sin prisa. La ciudad entera en ese silencio espeso de antes del amanecer que hace que todo parezca más real y más posible al mismo tiempo. Said caminó, sin detenerse, sin mirar atrás,
Con el registro civil al final de esa calle y todos los meses equivocados detrás de él y algo que todavía no tenía nombre, pero que se parecía a hacer lo correcto, empujándole los pasos desde dentro. Sevilla dormía y él seguía caminando. El registro civil olía a papel viejo y a luz de fluorescente. Said llegó a las 9 de la mañana con el documento preparado. Se sentó delante del funcionario. Un hombre de mediana edad con gafas y la expresión de quien ha visto pasar demasiadas decisiones ajenas como para sorprenderse de ninguna. Le explicó lo que necesitaba. El hombre buscó el expediente. Lo abrió sobre la mesa. Miró a Said por encima de las gafas con esa pausa que tienen los funcionarios cuando quieren dar tiempo a que alguien se lo piense mejor. Said no se lo pensó mejor. Tomó el bolígrafo. Firmó en la línea indicada con esa caligrafía suya de siempre. Clara, firme, sin vacilación. La mano que tantas veces había firmado lo que su padre le ponía delante, firmaba ahora por decisión propia por primera vez en mucho tiempo. El funcionario selló el documento. Queda registrada la cancelación del compromiso matrimonial. Said recogió su copia. Se levantó. Salió a la calle. El sol de octubre le cayó encima con toda su fuerza. Se detuvo en la acera un momento. No sintió alivio. Eso era lo que le sorprendió. Esperaba algo ligero, algo que se afloja cuando uno suelta un peso. En cambio sintió el peso real de las cosas verdaderas, más pesado que las mentiras, pero más sólido, del tipo de peso que ancla en lugar de hundir. Caminó hacia el restaurante. Ibrahim lo supo antes de que llegara. Alguien había llamado. Siempre había alguien que llamaba. La red de antenas silenciosas que Ibrahim había construido durante décadas funcionó hasta el final. Cuando Said empujó la puerta de la perla del desierto, su padre ya llevaba 20 minutos esperando con esa información dentro. Los camareros ponían las mesas. La cocina despertaba con sus ruidos de siempre. El olor a especias llenando el aire como todas las mañanas. Todo normal, todo como siempre. Ibrahim estaba detrás de la barra. Cuando Said entró, su padre lo miró con esos ojos suyos que lo calculaban todo. Y entonces algo en Ibrahim se rompió de una forma que Said nunca había visto. No despacio, de golpe, como cuando una presa cede toda de una vez. ¿Qué has hecho? La voz le salió rota. No era la voz baja y controlada de siempre. Era el sonido de algo que llevaba décadas contenido encontrando la grieta final. Lo que tenía que hacer. Ibrahim golpeó la barra con la palma abierta. El sonido retumbó en el salón entero. Las lámparas de cobre se mecieron. Los camareros se quedaron inmóviles con las sillas en las manos. El cocinero asomó la cabeza desde la cocina y no la volvió a meter. ¿Lo que tenías que hacer? Ibrahim rodeó la barra. Se acercó a Said con esa figura enorme que siempre había llenado los espacios. ¿Sabes lo que acabas de destruir? ¿Lo entiendes? ¡Padre! La voz de Said quieta. ¡Cállate! El dedo de Ibrahim apuntando directo a su cara. La mano temblando. Los ojos de ese hombre que siempre había sido hielo ardiendo ahora con algo que era pánico disfrazado de rabia. Esta familia no tiene nada, ¿lo entiendes? Nada. El restaurante tiene deudas que no puedo pagar. La casa tiene una hipoteca que vence en febrero. El nombre Al-Hassan vale lo que valen los papeles de ese cajón, y esos papeles valen exactamente 0. El silencio en el restaurante era absoluto. Los camareros miraban el suelo. Nadie se movió. Nadie respiró demasiado fuerte. Las palabras de Ibrahim rebotaban contra los azulejos y las lámparas de cobre y el suelo de mosaico y llenaban cada rincón del local con la verdad que había tardado años en salir. Construí este matrimonio pieza por pieza. Ibrahim señalaba a Said con el dedo
y la mano no paraba de temblar. Cada conversación con los al-Rashid, cada cena, cada mentira necesaria para salvar este nombre, para salvarte a ti. La voz quebrándose en el borde de cada palabra. Y tú lo tiraste todo, por una española. Por una chica sin familia, sin nombre, sin nada, por el hijo de mi cocinero. Said no retrocedió. Lo miraba con esos ojos que eran los ojos de Ibrahim, pero que en ese momento miraban de una forma completamente distinta. Como si lo estuvieran viendo de verdad por primera vez en 32 años, como si la máscara hubiera caído y detrás solo hubiera un hombre viejo y asustado que nunca había sabido querer a nadie sin convertirlo en deuda. Ya está dicho, dijo Said. Solo eso. 3 palabras. Ibrahim abrió la boca, la cerró. Miró alrededor por primera vez. Los camareros, las mesas, las lámparas, el restaurante entero mirándolo. Ese hombre que había construido toda su vida sobre la apariencia, viendo cómo la apariencia se deshacía en público delante de sus propios empleados. El orgullo de décadas convertido en escombros en 5 minutos. Ibrahim salió sin decir nada más. La puerta se cerró. Nadie habló durante un momento largo. Luego el camarero más joven recogió un vaso de la mesa y lo llevó a la cocina con ese gesto pequeño y cotidiano que rompió el hechizo. La vida retomó su ritmo. Pero algo había cambiado entre esas paredes para siempre. Esa tarde Nur llamó. «Me voy esta noche, a Barcelona». La voz más serena que nunca. «Karim tiene un proyecto. Yo tengo un corazón que lleva 2 años esperando que le deje hacer lo suyo». «Said, gracias. No hice nada. Hiciste todo lo que necesitabas hacer, tarde. Pero lo hiciste, eso también cuenta». Colgaron. Nur pasó por Triana antes de irse. Sofía abrió con el pelo recogido y los ojos sorprendidos. Nur llevaba una maleta pequeña. Se miraron en el umbral con todo lo que ya no necesitaba palabras. Nur la abrazó. Un abrazo real, sin protocolo. Sofía tardó un segundo y luego correspondió con los brazos apretados y los ojos cerrados. «Cuídalo», dijo Nur en voz baja. «Es mejor de lo que cree que es». Sofía asintió contra su hombro. Nur bajó las escaleras hacia su vida. Sofía se apoyó en la puerta cerrada, el cansancio de los meses enteros encima, las noches con la luz del pasillo encendida, el miedo, la cuna a medio pintar, todo ese peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Llamaron. Abrió. Said estaba en el umbral sin el traje de siempre. Una camisa sencilla, el pelo sin el orden de siempre, los ojos que la miraban con algo que ella no le había visto nunca. Vergüenza y alivio y miedo y todo lo demás mezclado sin orden y sin armadura. Sofía lo miró, no esperó, se apartó y dejó el hueco abierto. Y cuando Said al-Hassan entró y la puerta se cerró detrás de él, el apartamento de Sofía por primera vez en meses no pareció tan pequeño. El apartamento de Sofía olía a manzanilla y a madera vieja. Said entró despacio, como alguien que entra en un lugar que reconoce, pero donde ya no tiene derecho automático a estar. La mesa con los papeles de diseño, la planta en el alféizar, la taza en el fregadero, toda esa vida pequeña y real que ella había construido sola mientras él miraba hacia otro lado. Sofía cerró la puerta. Se quedó de pie junto a la ventana con las manos sobre el vientre, no como defensa, como quien sostiene algo precioso que nadie más va a sostener por ella. «No vine a pedirte nada», dijo Said. «Entonces habla». Y habló, no con las palabras bonitas que un hombre prepara cuando quiere ser perdonado, con las palabras feas, las específicas, las que duelen al salir porque son exactas y no tienen adorno posible. Le dijo la fecha exacta en que había dejado de contestar sus mensajes, que no fue gradual,
que fue una decisión tomada en el despacho de su padre una noche y ejecutada al día siguiente sin explicación y sin despedida, que ella le había escrito 7 veces, que él había leído cada mensaje y no había respondido ninguno. Sofía apretó los labios, le dijo lo del sobre, los 50.000 euros. Que su padre lo preparó y él lo tomó, que fue hasta su puerta con ese sobre en el bolsillo, que no pudo entregarlo no porque fuera valiente, sino porque la miró y ya no pudo hacerse el muerto por dentro. Un músculo en la mandíbula de Sofía, le dijo la noche del umbral, la mano en la madera, que cada vez que se fue porque tenía miedo. No de ella, de él mismo, de lo que tendría que dejar de ser si se quedaba. Le dijo que lo sentía, por la noche sin explicación, por el sobre, por cada vez que eligió el miedo disfrazado de deber, por cada noche que ella pasó sola con ese vientre y ese miedo y esa cuna a medio pintar. Lo sentía, lo sentía, lo sentía. Y entonces Sofía lloró. No pudo evitarlo. Era que cada cosa que él nombraba era una herida real, y las heridas reales duelen cuando alguien finalmente las toca con cuidado en lugar de fingir que no existen. Lloraba con la mano sobre la boca, intentando contenerlo, sin conseguirlo del todo. Said se quedó paralizado a 2 metros de ella. Quería acercarse, cada parte de él quería acercarse, pero se quedó quieto porque no sabía si tenía permiso. Ese hombre que había llenado siempre todos los espacios, que había entrado siempre en todas las habitaciones como si le pertenecieran, ahora parado en el centro del apartamento más pequeño de Triana, sin saber si podía dar 2 pasos. Sofía lo miró entre las lágrimas. «Puedes acercarte». Said cruzó los 2 metros. Se quedó de pie frente a ella sin tocarla todavía. Luego levantó la mano despacio y le secó la mejilla con el pulgar. Un gesto pequeño, cuidadoso, del tipo que cuesta más que los grandes. «Necesito tiempo», dijo Sofía. «Lo sé, solo quiero estar presente, para el niño, para lo que necesites, sin condiciones». Sofía asintió. «Eso puedo aceptarlo». No era un sí, era un hueco pequeño y real, del tipo que se construye con hechos y no con palabras dichas una sola noche. En los días que siguieron, Said fue al restaurante y abrió todos los cajones que Ibrahim había mantenido cerrados. Sacó cada papel, cada factura, cada contrato con sus números rojos. Lo puso todo sobre la mesa grande del comedor y llamó a gestores y abogados, y fue honesto de una forma que Ibrahim nunca había sido. Vendió el Mercedes, metal y ruedas. No valía más que eso. Negoció con el banco un plan de pagos doloroso, pero real. Un miércoles por la tarde, Sofía estaba en la mesa del fondo con el ordenador y los bocetos de la nueva carta. Las lámparas de cobre encendidas, el restaurante vacío preparándose para el servicio. Ella con los auriculares puestos sin mirar hacia la barra. La puerta de la calle se abrió. Un hombre de unos 50 años, traje sin corbata, una carpeta bajo el brazo, proveedor de especias, el principal, el que llevaba 2 años sin cobrar 3 facturas completas. Said lo vio entrar y algo en su cara cambió. «Necesito hablar», dijo el hombre, sin cortesía innecesaria. «Esta semana o suspendo el suministro. Tengo una familia también». Sofía se quitó un auricular despacio, sin que ninguno de los dos lo notara. Said no llamó a nadie, no buscó una excusa, no mintió con los plazos como lo hubiera hecho Ibrahim. Se quedó de pie detrás de la barra con ese golpe encima y lo recibió sin moverse. «Tiene razón», dijo. «Le debo esas facturas y voy a pagarlas». El hombre lo miró. «Tengo un plan de reestructuración firmado con el banco desde esta semana». Said abrió el cajón, sacó los papeles, los puso sobre la barra. «Puedo ofrecerle el 30% ahora mismo, el resto en 4 pagos mensuales. Si acepta, seguimos trabajando. Si no lo acepta, lo entiendo y buscaré otro proveedor».
Silencio. El hombre miró los papeles. Los leyó despacio. Said no habló mientras leía. No intentó vender nada. No añadió nada que no fuera verdad. «De acuerdo», dijo el hombre al fin. Estrecharon la mano sobre la barra. El proveedor recogió su carpeta y salió. Said se apoyó en el mármol con las dos manos. Respiró una vez, larga, lenta, la vergüenza todavía visible en el cuello enrojecido, pero de pie, sin huir, sin mentir, sin llamar al padre que ya no estaba para resolver lo que él había roto. Sofía se volvió hacia el ordenador, se puso los auriculares y sonrió hacia la pantalla sin que él lo viera. Esa tarde, cuando el restaurante quedó vacío, pusieron los bocetos sobre la mesa del rincón. Ella con sus rotuladores, él con los precios y los platos que quedaban después de los recortes. Discutieron 20 minutos sobre el tajín de cordero. Said quería abrirla en la primera página. Sofía decía que el ojo necesitaba llegar al tajín después de 2 platos más ligeros. Él cogía el papel, ella lo cogía de vuelta. Él señalaba los números, ella señalaba con el rotulador. Al final, Said cedió. Tenía razón. Sofía no dijo nada. Solo esa sonrisa pequeña y segura de quien sabe lo que vale sin necesitar que nadie se lo confirme. Siguieron trabajando, el olor a especias flotando entre las piedras, la fuente del patio sonando desde fuera. Sevilla afuera con su noche y sus naranjos y su río que no para nunca. Algo se estaba construyendo, no prometido, construido, que es distinto. Las cosas prometidas se dicen de noche con los ojos llenos de lágrimas. Las cosas construidas se hacen de tarde con rotuladores y desacuerdos sobre el orden de los platos, y un proveedor al que se le mira a los ojos y se le dice la verdad. Esa noche, Said durmió de verdad por primera vez en meses, sin el sobre en el cajón, sin la lista de mentiras que mantener, solo el cansancio limpio y honesto de alguien que por fin lleva el peso correcto. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Lo tomó a oscuras, la pantalla iluminando el techo blanco. Said, la voz de Sofía, con algo dentro que era urgencia contenida. La calma específica que se usa cuando el cuerpo necesita que la cabeza no entre en pánico. Creo que el bebé está viniendo. El teléfono se cayó al suelo. Said lo recogió, las manos temblando, las manos que nunca le temblaban. Estoy yendo. Ahora mismo estoy yendo. Colgó. Se levantó de golpe. Salió al pasillo. Llegó a la puerta de la calle. Abrió. El aire frío de la madrugada le golpeó en la cara. Sin chaqueta. Volvió corriendo. La chaqueta. Las llaves, el teléfono. Salió de nuevo, las escaleras de 3 en 3, Sevilla dormida afuera, las piedras, las farolas, el río a lo lejos brillando negro y Said Al-Hassan corriendo hacia Triana por primera vez en su vida sin calcular absolutamente nada. Sevilla dormía cuando Said llegó a Triana. Las calles vacías, las farolas sobre las piedras mojadas de rocío. Un gato cruzando una esquina sin prisa. La ciudad entera en ese silencio espeso de las 3 de la mañana que hace que todo parezca más frágil y más real al mismo tiempo. Sofía estaba en la puerta del edificio con una bolsa pequeña a sus pies. Respiraba despacio, con esa concentración hacia adentro de quien escucha su propio cuerpo con atención total. Levantó los ojos cuando escuchó el coche. Said llegó antes de apagar el motor. Tomó la bolsa del suelo sin decir nada. La ayudó a entrar con esas manos nuevas que había aprendido a tener cerca de ella. Las manos de quien sabe que las cosas que importan no se sujetan con fuerza sino con cuidado. El hospital a 12 minutos. Las calles vacías. El río a lo lejos brillando negro. En el pasillo Said se sentó en una silla de plástico y esperó. Pensó en el sobre roto,
en la cocina de don Manuel, en la mano sobre la madera de la puerta, en todos los momentos que había llegado tarde y en este que no. A las 5 de la mañana, la enfermera asomó por la puerta. «¿Es usted el padre?» Said se levantó. «Sí». La habitación tenía una luz más cálida que el pasillo. Sofía en la cama con el pelo pegado a la frente y los ojos brillantes y agotados. La partera a un lado. Y ese sonido, pequeño, nuevo, indignado con el mundo por razones que todavía no tenía palabras para explicar. La partera se giró con el bulto envuelto en tela blanca. Lo puso sobre el pecho de Sofía con el cuidado preciso de quien sabe que está manejando algo sin precio. Sofía bajó los ojos y se deshizo con esa forma honda y silenciosa que no tiene nada de debilidad. Las manos rodeando ese bulto pequeño contra su pecho, como si hubiera esperado hacer ese gesto exacto toda la vida. Said se acercó despacio, se detuvo al borde de la cama. Miró. Un niño, pequeño como una promesa, los ojos cerrados, las manos diminutas con los dedos perfectos apretados en puños. La boca buscando en ese gesto antiguo que todos los recién nacidos traen desde siempre. El pelo oscuro húmedo sobre la cabeza pequeña, la piel color del amanecer. Algo se abrió en el pecho de Said que no tenía nombre en ningún idioma. Se le llenaron los ojos. Intentó contenerlo. Era el gesto de toda la vida. Los hombres Al-Hassan no muestran. Los hombres Al-Hassan no ceden. Pero esa instrucción vieja y equivocada no encontró dónde sostenerse esta vez, porque no había nada sólido donde apoyarse, excepto ese peso pequeño en los brazos de Sofía, y todo lo que ese peso significaba. Las lágrimas cayeron sin permiso, no de alegría solamente, era todo junto y de golpe. La vergüenza de los meses perdidos, el envelope roto en pedazos blancos sobre la mesilla, las noches que ella pasó sola pintando una cuna de segunda mano. El niño que él había llamado complicación en la voz de su padre y que ahora era la cosa más real que había visto en su vida. Lo siento. Las palabras le salieron quebradas. Apenas palabras. Lo siento tanto. No hablaba con Sofía solamente. Hablaba con ese niño que no entendía todavía. Hablaba con los meses que no tenían remedio. Hablaba consigo mismo en ese pasillo oscuro del restaurante donde había dicho, «Estás mintiendo», y había dejado ir a una mujer que llevaba a su hijo dentro. Sofía lo miró desde la almohada. «Said». Él levantó los ojos, las lágrimas todavía cayendo sin que él las frenara ya. «Ven». Said se sentó en el borde de la cama. Sofía le puso al niño en los brazos con ese movimiento suave de quien entrega algo sagrado. Él lo recibió sin saber exactamente cómo, pero los brazos supieron solos, igual que la mano sobre la madera de la puerta aquella noche, igual que los pies que lo llevaban a Triana cuando la cabeza decía que no fuera. El niño pesaba tan poco, y pesaba todo. Said lo miró durante un momento largo con las lágrimas todavía en la cara, sin secarse. Luego Sofía apoyó la mano en su brazo. «Te perdono, Said». 3 palabras, casi en susurro, sin dramatismo, sin condiciones adjuntas, solo la verdad más generosa que alguien le había dicho en toda su vida. Said cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, las lágrimas ya no caían, pero algo en su cara había cambiado para siempre. Como una habitación donde alguien abre la ventana por primera vez después de mucho tiempo. «Se llama Mateo», dijo Sofía en voz baja. Said miró al niño. «Era el nombre de mi abuelo». La voz de Sofía suave. «El padre de mi padre. Murió cuando yo tenía 6 años, pero lo recuerdo. Sus manos grandes, cómo olía a especias y a pan, cómo me llamaba a mi niña como si fuera lo más valioso del mundo. Fue el primer hombre que me amó sin condición. Quiero eso para él. Que sepa desde el principio lo que es ese amor».
Saíd levantó los ojos hacia la puerta. Don Manuel estaba en el umbral. Había llegado en silencio, con las naranjas y el pan de la panadería de siempre, el pelo sin peinar, la chaqueta echada encima de cualquier manera, los ojos brillantes mirando al nieto que acababa de nacer. Los dos hombres se miraron. Saíd con el niño en los brazos, don Manuel en la puerta, el nombre Mateo flotando todavía en el aire de la habitación. No necesitaron palabras. Don Manuel asintió una vez, despacio, con todo el peso de lo que ese nombre significaba, y Saíd asintió también, ese entendimiento silencioso entre dos hombres que habían llegado desde lugares muy distintos al mismo punto. Más tarde Saíd salió al pasillo, sacó el teléfono, buscó el número de Ibrahim. Le había enviado un mensaje 1 hora antes. Mateo ha nacido. Están bien, solo eso. El mensaje seguía sin respuesta. Miró la pantalla durante un momento largo. La silla de plástico vacía junto a la pared donde hubiera podido estar sentado el abuelo. El pasillo lleno de vida a esa hora de la mañana. Y esa ausencia con su forma exacta y su peso específico. Guardó el teléfono despacio. Don Manuel apareció a su lado. No dijo nada. Solo puso la mano grande en el hombro de Saíd. Una vez, firme, breve, del tipo de gesto que no consuela, porque el dolor no necesita consuelo sino compañía. Saíd asintió. Volvieron adentro juntos, la habitación con su luz cálida. Sofía en la cama con los ojos cerrados, descansando por fin. Mateo dormido en la cuna pequeña del hospital con esa entrega total que tienen los recién nacidos al sueño. Saíd se sentó en la silla junto a la cama. Miró a su hijo durante un tiempo que no supo medir. Afuera Sevilla empezaba a despertar, las campanadas lejanas, los pájaros en los tejados, la luz de la madrugada cayendo sobre los naranjos de las plazas, con esa claridad nueva que tiene el amanecer cuando el mundo todavía no sabe lo que el día va a traer. Saíd miró a Sofía dormida, miró a Mateo y dijo en voz muy baja lo único que era completamente verdad. Aquí estoy. 2 palabras, sin promesas imposibles, sin declaraciones de película, solo eso, la cosa más sencilla y más difícil que había dicho en toda su vida, y Sevilla afuera siguió despertando despacio. Como si supiera que las cosas buenas siempre necesitan tiempo. 6 meses después, la perla del desierto seguía en pie, más pequeña, más honesta, sin la sala grande del fondo, ni los manteles de lino importado, ni las flores frescas de los martes, sin esa capa de lujo que siempre había sido otra forma de mentir, pero seguía en pie. Las lámparas de cobre, el suelo de mosaico, las paredes con ese perfume antiguo de comino y cardamomo que se había metido en las piedras durante décadas y que ninguna reforma podría sacar aunque quisiera. El restaurante más pequeño, pero más real, como las personas cuando dejan de fingir. Un martes por la mañana, don Manuel llegó a las 10 como siempre. Colgó la chaqueta en el mismo gancho. Se ató el delantal con los mismos movimientos de 30 años. Encendió el fuego debajo del caldo base. El periódico estaba sobre la barra. Lo vio desde la cocina, pero no fue a buscarlo inmediatamente. Esperó a que el caldo empezara a hervir, tostó las especias en la sartén seca, el comino, el cilantro, el cardamomo, el ritual de siempre. Luego se secó las manos y tomó el periódico. Página 8, sección de cultura y gastronomía. Un recuadro pequeño con el titular de la indicación al Premio Regional de Cocina de Raíz. La perla del desierto, don Manuel Moreno, cocina de raíz. Su nombre, impreso en un periódico de Sevilla. Don Manuel leyó la línea 2 veces. Luego dobló el periódico con cuidado, despacio, con esos dedos grandes de cocinero que habían amasado y cortado y removido durante 30 años. Lo dobló en 4 y lo metió en el bolsillo del delantal. No dijo nada. Volvió al fuego.
Said lo había visto desde la puerta de la cocina. No dijo nada tampoco. Solo asintió hacia adentro cuando sus miradas se cruzaron un segundo. Había cosas que no necesitaban palabras. Ibrahim seguía solo. La casa grande con los cuartos cerrados. Los muebles con esa quietud de las cosas que ya no tienen función. Fátima yendo y viniendo con esa lealtad silenciosa de siempre. 2 personas en una casa construida para demostrar algo que ya no existía. Said fue 2 veces. La primera Ibrahim no abrió aunque el coche estaba aparcado y las persianas a medio bajar dejaban pasar una línea de luz. El timbre sonando en el silencio de dentro sin respuesta. La segunda abrió Fátima. Dijo que Ibrahim estaba cansado, que quizás más adelante. Said le dejó un bote de especias de la cocina del restaurante. Ella lo tomó con las 2 manos y los ojos brillantes. En el camino de vuelta, Said pensó en el nombre que Ibrahim había protegido durante décadas a cualquier precio. El nombre Al-Hassan, ese apellido que había valido más que las personas, más que la verdad, más que el amor. Ese nombre vivía ahora en Mateo, un niño de 6 meses que no sabía todavía lo que era un apellido. Que solo sabía que cuando lloraba alguien llegaba, que el mundo olía a especias y a pan y a la colonia suave de su madre, que había manos grandes que lo sostenían y voces que le hablaban bajito en la oscuridad. Un Al-Hassan criado con amor. No con miedo, no con deuda, con amor. Esa era la victoria que Ibrahim nunca entendería. Esa noche, el restaurante cerró a las 11. Don Manuel limpió la cocina con ese orden meticuloso de siempre. Los camareros recogieron las sillas sobre las mesas. Las luces del techo apagándose una por una hasta que solo quedaron las lámparas de cobre encendidas con su luz baja y dorada. Said fue al despacho del fondo. Sofía tenía los auriculares puestos y 3 bocetos distintos desplegados sobre la mesa. El pelo recogido de cualquier manera, un rotulador detrás de la oreja, la expresión de concentración de quien está en el mejor momento de su trabajo. El Moisés junto a la mesa. Mateo dormía con esa entrega total que tienen los bebés al sueño. 6 meses ya. Una persona concreta con sus propias opiniones sobre la comida y el sueño y los momentos en que quería abrazos. El pelo oscuro de los 2. Los ojos todavía decidiendo su color definitivo. Las manos que ya no apretaba en puños, sino que abrían despacio hacia las cosas, con esa curiosidad nueva de quien descubre que el mundo existe y es interesante. Sofía se quitó los auriculares. Said señaló con la cabeza hacia el salón. Ella tomó el Moisés con cuidado y lo siguió. Se sentaron en la mesa del rincón, la que tenía la lámpara de cobre más baja, la mejor mesa del restaurante, aunque nadie lo supiera exactamente, la que quedaba junto a la ventana con el patio interior al lado y el sonido constante del agua de la fuente entrando desde fuera. El Moisés entre ellos. Mateo dormido con los párpados quietos y la respiración pequeña y perfectamente regular. Las manos abiertas hacia arriba, la boca relajada. Esa presencia que lo cambiaba todo sin hacer nada. Sin decir nada, solo existiendo. El restaurante en silencio a su alrededor. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Said. Él puso la mano sobre la de ella sobre la mesa. Esos dedos entrelazados, la calidez de 2 personas que han llegado hasta aquí a través de algo que hubiera podido romperlos y no lo hizo. El aire olía a comino, a cilantro, a cardamomo, a todo lo que don Manuel había cocinado esa tarde flotando todavía entre las piedras antiguas. El olor de 30 años de cocina acumulado en las paredes, el olor de algo que no se improvisa, que se construye despacio con trabajo y con tiempo y con manos que saben lo que hacen. La fuente en el patio sonando sin parar. Las lámparas de cobre dando esa luz dorada que lo vuelve todo más cálido.
el mosaico del suelo brillando, las paredes que habían escuchado durante meses cosas que dolían y que ahora escuchaban esto, este silencio lleno de especias y de tiempo vivido y de algo que ya tenía nombre aunque fuera difícil de pronunciar. Said miró a Mateo. Pensó en Ibrahim en la casa grande con los cuartos cerrados, sin el hijo que tanto había controlado, sin la familia que tanto había usado, sin el nombre que tanto había protegido, solo en una casa demasiado grande con las persianas a medio bajar. El nombre Al-Hassan seguía vivo, pero vivía aquí, en este niño dormido entre sus padres en una mesa de restaurante a las 11 de la noche, en este niño que se llamaba Mateo, como el hombre que amó a Sofía sin condición antes de que ella supiera lo que eso era, en este niño que iba a crecer sabiendo que el amor no se negocia, ni se compra ni se hereda con el apellido, se aprende, despacio, con los días ordinarios. Sofía levantó la cabeza del hombro de Said un momento. Lo miró. Él la miró. No hizo falta decir nada. Sevilla afuera con sus campanadas lejanas, sus pájaros nocturnos en los tejados, sus piedras viejas que llevaban siglos guardando historias como esta sin cobrar nada a cambio. Una perla pequeña en el corazón de la ciudad, sin adornos, sin mentiras. Solo esto, solo ellos tres. Suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Hay más historias como esta esperándote, de amor que cuesta, de personas que se equivocan y encuentran el camino de vuelta, de familias que se rompen y se reconstruyen de otra manera. Pulsa suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo de tu próxima historia favorita.